me gustaría compartir con vosotros. Este es el tema, la urgente necesidad de transformación, camino al reino de los cielos. Y os compartía este texto que me causó bastante impacto, la siguiente diapositiva, y dice así: les advierto, empieza algo fuerte, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Cuando leí esto, pues me quedé impactado, intrigado por esa escalofriante frase, ¿no? Superar, mejorar la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley, que eran los escribas. No aguanté más esa intriga, así que me fui a ver el texto original para cerciorarme, a ver si de eso de veras está diciendo esta traducción. ¿Qué está diciendo Jesús a sus seguidores? La siguiente diapositiva. Y para mi asombro, descubrí una cosa más que me llenó de impacto. En el texto original hay una doble negación. No, 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 que equivale a decir de ningún modo, de ninguna manera, jamás, nunca entrarán al reino de los cielos, a menos que superen la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley. ¡Wow! Dije esto, ¡qué fuerte! ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Qué está diciendo este texto? ¿Qué está pidiendo Jesús a sus oyentes que superen? Me pregunté. ¿El conocimiento, la práctica, la devoción, el compromiso? Si está pidiendo que superemos el conocimiento de los escribas y de los fariseos, estamos perdidos. Pues sabía que los escribas y los maestros de la ley tenían un profundo conocimiento de la ley, y muchos de ellos, que eran tan doctos, se sabían de memoria los 5 libros del Antiguo Testamento y algunos salmos. Por otra parte, había que decir, había también estos hombres como los fariseos, quienes se habían separado a sí mismos de todas las actividades comunes de la vida, con el fin solamente de poder estudiar las Escrituras, de la Mishnah, la repetición aquellas de las leyes orales, el Talmud, ese saber de los comentarios de las leyes civiles y religiosas. Es decir, que estos dos grupos religiosos eran muy conocedores de las leyes de Dios. Y todo esto lo hacían por la seguridad para poder entrar al reino de los cielos. De modo que llegar a este tipo de prácticas, de conocimiento profundo, más que ellos, superarle a ellos, eso era impensable, yo me pensé, ¿no? Pero, ¿qué está pidiendo Jesús a los mortales como nosotros de este siglo? De poco conocimiento, con poca memoria. Mi mujer muchas veces me dice que tengo la memoria de pollo, de un pollo, ¿no? Porque muchas cosas me olvido. Ella, sin embargo, a veces me saca una prenda de vestir y me dice, mira, ¿sabes cuánto nos costó esto? Tantas pesetas. Las pesetas que me voy a recordar ese tiempo, ¿no? Pero ella tiene una memoria, pero yo así hasta allí no llego. Incluso cuando voy a aparcar al aeropuerto, aparco mi coche y cuando vuelvo no lo encuentro. Y busco, y digo, me lo han robado, dije, ¿no? Pero dije, pues, mi coche no está en alta gama, pero algún gamberro seguramente pues, se lo llevo. Pero ya aprendí, ya me hago una foto del número y justamente la foto, pues ya con ello voy. A nosotros que se nos olvidan las cosas, incluso aunque nos las apuntamos en la agenda. ¿No os ha pasado eso? Yo me lo he apuntado en la agenda, pero se me ha olvidado las cosas. Y peor aún con la edad avanzada. Al retener las cosas
se nos complica muchísimo más que antes. Pero, ¿qué querría decir Jesús sobre esta frase? A menos que se supere la justicia de los escribas y fariseos. Sin más dilación, ya empecinado con esa incógnita, me propuse a encontrar la respuesta en la Biblia. De modo que leí el contorno del texto, ¿no? Partiendo de ese versículo de Mateo 5:20, del cual me impactó, pero para arriba, el contexto anterior. Y el contexto anterior en Mateo, en el capítulo 5, del versículo 17 al 19, dice así: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero, aquí viene la cuestión, pero el que practica las leyes de Dios y las enseña, serán llamado grande en el reino de Dios. Ya eso me dio una pista, comprendiendo ese contexto. Se me aclaró más las cosas, pero para que se me aclare más las cosas, me hice un croquis, ¿no? La siguiente diapositiva, ¿no? Exactamente. Entonces me escribí pues el inicio de la historia de la ley, del cual viene la ley de Moisés, los escritos de los profetas. Me apunté también hacia dónde va, hacia el ingreso del reino de los cielos, ¿no? Y el tema central de ese contexto anterior del que os había hablado, pues era el cumplimiento por Jesús. ¿Quién? En ese texto, como os he leído, abiertamente Jesús dice: Él vino a cumplir con el verdadero propósito de la ley. Así que ya me quedé un poco más satisfecho, pues vi que ninguno de estos dos grupos fue apto y competente en cumplir las leyes de Dios. Por lo que Jesús mismo lo dice, Jesús mismo vino a llevar a efecto el cumplimiento propuesto de la ley. Aclarada la duda de esa exclusión de estos dos grupos religiosos, entonces también me saltó otra duda. Y pensé, pero siendo tan doctos estos dos grupos de la ley escrita, ¿por qué no fueron capaces en llevar la ley como Dios exigía? Así que dicho esto otra vez, me fui a la Biblia, con la intención otra vez de poder despejar esa duda, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos dos grupos? Y empecé con el contexto entonces posterior, ¿no? Hay un versículo que me causa impacto, primero fui arriba, ahora abajo, porque ya me estaba quebrando la cabeza. ¿Cómo es esto? En la siguiente diapositiva podemos ver que ya leyendo entonces el contenido de ese contexto posterior, me di cuenta de que aunque para estos dos grupos de la ley de Antiguo Testamento era una autoridad, la ley, en relación a la ética, a la conducta, sin embargo, ellos no se comportaban y ejercían tal demanda de la ley, sino que ellos manipulaban la ley a su propio antojo, a su propia conveniencia. Por eso entonces Jesús en estos versículos siguientes contrapone esas interpretaciones de los fariseos y escribas con las palabras suyas, diciendo: ¿oíste que fue dicho? Pero yo digo, y varias veces, ¿oíste que fue dicho? Pero yo digo. Así que otra vez me quedó claro, tras esa lectura de ese contexto posterior, la razón del por qué estos dos grupos religiosos, los escribas y los fariseos, quienes tendrían
que haber sido los ejemplos de todo Israel, ellos no cumplían con el propósito de la ley, porque tenían sus corazones enfermos de actitudes truculentas, inmorales y finalmente pecaminosas. Pero aún me quedaba esa duda. ¿Cómo es que Jesús iba a cumplir la ley tras esos corazones negros y enfermos de su pueblo? A esto responde Jesús mismo en otro texto, de una manera formidable, como doctor de doctores que vino al mundo a curar a los enfermos los corazones. Marcos 2:17 dice de esta manera: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo, dice otra vez, he venido a llamar a los justos. Pero no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dando a saber que el proyecto del reino, como hemos visto anteriormente que apunta, tenía un centro de curación de esta enfermedad mortal, donde Jesús perdona con su autoridad los pecados, cura al enfermo de sus corazones inhabilitados para percibir la ley divina. Por lo que por esta causa entonces Jesús ha venido a deshacer los efectos de la dureza del corazón. Jesús vino a restaurar el objetivo original de la creación. Jesús vino a poner las cosas en su sitio. Jesús vino a cumplir los propósitos de los escritos de los profetas como ya estaban escritos anteriormente. Así lo dicen los textos, porque dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano, los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era esposo, afirma el Señor. Este pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá a nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conocerá, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Otro profeta también dice: los rociaré con agua pura, quedarán purificados. Los limpiaré de toda impureza e idolatría. Les daré un nuevo corazón. Derramaré mi espíritu nuevo entre ustedes y quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y le pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu y ustedes y harán que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Con estos versículos, con este texto de estos profetas, pues respondió mi incógnita, ¿no? ¿Cómo iba a cumplir Jesús con los propósitos de la ley? Lo dijo anteriormente: yo vine a cumplirlo porque estaba escrito. Ahora entonces me faltaba la respuesta inicial de ese quebradero de cabeza. ¿Cómo superaría esa justicia de Dios fuera de los escribas y los fariseos para poder entrar al reino de los cielos? ¿Con mejores conocimientos que estos dos grupos? Sabía que eso no era posible. ¿Con mejores prácticas de esos conocimientos adquiridos? También sabía que no era posible, por el hecho que finalmente estas prácticas simplemente serían unas obras, desde un corazón simplemente malo, enfermo, como en el caso de los escribas y los fariseos. E incluso de los que ya estamos lavados y perdonados. Porque aunque seguimos de esa manera, seguimos pecando, a pesar de tener la ley en nuestros corazones. ¿No os ha hecho pensar eso? Entonces, ¿en qué consiste esa manera de mejorar, de superar, más allá del conocimiento, más allá de la profunda limpieza interna del corazón, por el Espíritu y seguir apuntando a los propósitos de la ley?
por el cual Cristo murió y estableció el reino de los cielos. Y la respuesta clave de este proceso que viene lo explica Pablo en 2 Corintios 5, 17. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva? Este texto son claves. Y dice así: no importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Con este texto se me quedó claro. Entonces, el objetivo del reino con los seres humanos, que son rescatados, que son perdonados, no era solo para que fueran receptores del perdón de Dios a una vida nueva, sino que también eran receptores de la gracia para que fueran agentes de esa salvación a otros, como ya nos decía la vez anterior nuestra hermana Dulce, la sal y la luz. Así lo dice. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve si la sal ha perdido su sabor? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, en una columna que no puede esconderse. De la misma manera, dejen que sus acciones brillen de todos. Dejen que sus acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. No solo receptores de esa gracia del perdón de Dios a una vida nueva, y ahí se quedó el asunto, sino que agentes activos, transformados para la salvación, como muestra, como señal para otros hoy en día, para que otros conozcan y alaben a Dios. Esta era la tarea. Una cosa más a esto que me sorprendió, me gustaría añadir. Qué interesante, dije, ¿no? A esta urgente necesidad de transformación en este camino a los cielos, a la manera en que nos muestra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la actitud que debemos tener, la forma en que debe superarse, más allá de lo que otros quisieron hacer, pero ahora es nuestra tarea. En Deuteronomio, en el capítulo 33, versículo 29, hay una frase también interesante sobre esto. Es del Antiguo Testamento que luego Jesús lo refleja en las bienaventuranzas, hablando en Mateo 5. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29 dice así: ¡Qué bendito eres, oh Israel! ¿Quién es como tú, un pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo, tu protector, tu espada triunfante. El autor del resumen de los libros de la ley, Deuteronomio, estamos hablando, declara aquí con alegría que no existe un pueblo más feliz que Israel, un pueblo donde Dios es como un escudo, un protector, una espada que pelea en las batallas y las gana por sus hijos, camino a la tierra prometida. Si vemos ese texto determinadamente, esa bendición interesante desde el Antiguo Testamento, ¿no?, es una intervención de Dios a través de sus hijos. Mirando un poco más esa palabra bendición en el Antiguo Testamento en hebreo, Baruch, al Nuevo Testamento en el Sermón del Monte Macarios, nos habla en esa misma intención. Nos habla de esa felicidad más allá de la alegría humana, por el hecho que Dios está y participa con ellos. En otras palabras, esta bendición terrenal es producto de una interrelación transformadora del Dios creador en y a través de la vida de las personas, la causa de una enorme felicidad de sus hijos. Ese mismo sentido hebreo, de esa interrelación entre el Creador
criaturas, Jesús la transmite en la bendición en el nuevo pueblo, en el Sermón del Monte, donde dice muchas veces, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque le dan toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios bendice a los compasivos para que serán tratados en compasión. Dios bendice a los que tienen el corazón puro. Dios bendice a los que procuran la paz. Dios bendice a los que persiguen, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Entonces, las bienaventuranzas, las que vemos, las que leemos, son señales en la tierra de una declaración de un nuevo estado de las cosas. Una nueva realidad que está en proceso, en brote. Es la práctica anunciada de algo que no existe previamente, pero ahora surge desde la vida de los cielos y se hace visible en la tierra. Es la transformación en la vida de los creyentes camino hacia el reino de los cielos. Pero esto es real. Eso es justamente estas bienaventuranzas. Esa bendición. Podemos concluir entonces, Jesús no vino a enseñar una nueva ética moral. No decía, imítenme. No se encuentra en ello. Lo que dice, coge tu cruz y sígueme. En otras palabras, vive lo que está escrito. Vive lo que es la vida del reino de Dios a través de la transformación de la palabra. Eso nos cambia totalmente la vida. Tampoco vino a enseñar a la gente que todo lo que había pensado sobre el comportamiento humano estaba equivocado y que debía empezar nuevamente desde un principio, ¿no? Sino que nos enseña que la historia se completa con Él en la salvación. Ya lo dicen los textos, comenzando desde los profetas hasta el cumplimiento del reino de los cielos. Tampoco vino a enseñarnos cómo guardar la ley y advertirnos que no podríamos hacerlo aunque lo intentaríamos. Así que mejor sería ir a pedir perdón y esperar hasta que llegue nuestra hora para entrar a los reinos de los cielos. Como se suele a veces hacer, ¿no? Sin hacer nada más, esperar. Ya somos creyentes, pues ya estamos todos, sabemos cómo se perdona, nos perdonamos al Señor y ya está, Santas Pascuas. Esperamos a ver cuándo el Señor nos va a llevar para allá. Jesús no vino a inaugurar el reino de Dios de esa manera. Vino a inaugurar el reino de Dios en su vida, en su ministerio, a través de la culminación de ambos en su muerte y su resurrección. Jesús vino a establecer esa nueva creación de Dios y con ello esa nueva forma humana, donde no estaba el conocer, no estaba el saber, no estaba el hacer como los escribas y los fariseos, sino se estaba en el ser, en el experimentar, en el vivir la palabra de Dios, en otras palabras, en la transformación. Y eso, ¿no os habéis dado cuenta, mis hermanos? Que cuando se realiza la transformación, como dice también en el Antiguo como el Nuevo Testamento, trae la felicidad, porque va más allá de la felicidad humana. Y en esa ejecución de la transformación es la intervención, la interrelación entre Dios y el hombre. Entonces hay otros versículos que dice, todo te sale bien. Y yo pensé, pues sí, es verdad. Quisiera yo también hacer la voluntad de Dios, quisiera que me salgan bien las cosas, entonces lo que tengo que hacer es que la palabra misma transforme, ¿no? No solo de lo conocido que pienso que puede ser eso importante, sino de la ejecución de lo que se conoce para que pueda hacer efecto a una nueva naturaleza. Y entonces me saldrán bien las cosas. Y digo, aleluya, aquí está la clave. Y yo creo que está para todos aquí, ¿no? Y el Señor, lo dice en otros versículos también,
te bendice y eres bendito. Eso hace, hermanos, que tenemos que pensar, reflexionar y hacer todo lo posible para que exista una transformación genuina en nuestro ser. Porque de esa manera realmente la voluntad del Señor lo hace uno y el Señor bendice lo que tú estás haciendo porque estás yendo camino al reino de los cielos y estás siendo sal y luz. O sea, hay efectividad, ¿no? Las otras diapositivas, no sé si se puede. Esto es lo que os he comentado. Esa bendición, esa anticipación en la práctica del reino, en las bienaventuranzas, que es la transformación. Y la otra diapositiva, bueno, este es el final y este es el tema clave de ello, ¿no? Por ello, pues deciros, hermanos, que hagamos todo lo posible para realmente gustarle al Señor, para que Él se guste con nosotros, para que el Señor haga efectividad el propósito que con su Hijo tuvo y ahora como herramientas de Él sigue avanzando, ¿no? Y nosotros estamos con Él y Él está con nosotros, entonces las cosas se hacen de otra manera. Que el Señor nos utilice de esa manera, que el Señor nos bendiga de esa manera, que realmente sea un pueblo vivo y transformado. Porque si hacemos así, seguramente que la vida será diferente. Porque de la otra manera también nos tenemos que preguntar, ¿por qué nos salen mal las cosas? ¿Por qué hay cosas que realmente van en contra de nosotros? La respuesta es clara, porque nosotros no hemos llegado hasta ese punto de superar, ¿no?, y efectivizar lo que conocemos a la práctica. Porque si hacíamos, otra cosa sería también la historia. Porque la bendición del Señor, con Él y con nosotros, la vida cambia. Vamos a orar y pedirle al Señor que así sea. Y que ese propósito que está escrito, explicado, el Señor nos utilice para que realmente seamos esa sal y esa luz.